Hola a todos, ¿cómo están? Queremos en este espacio compartir una información y es importante que puedan recibir esto que les digo de la mejor manera posible, es decir, que dejen de lado todo tipo de consideraciones acerca de si es bueno o malo, si es cierto o no, si es verdadero o falso, y simplemente que puedan, despojándose de todo tipo de emocionalidad, tomar esto que vamos a compartir en este espacio como lo que es, una información. Sin lugar a dudas, en este momento en el planeta los seres humanos lo que estamos necesitando es eso, sin lugar a dudas, información. Luego, después, cada uno, de acuerdo con su nivel de conciencia, verá qué hace con esa información. A algunos les gustará más o menos, otros las criticarán, otros las desecharán, algunos resonarán o no, visto esto desde un punto de vista cuántico, resonarán o no con lo que aquí vayan a escuchar. Pero sí, como una sugerencia amorosa, es que puedan tener una disponibilidad mental lo más amplia posible y un cuerpo emocional lo más purificado y quieto posible a la hora de escucharla. Esto que les digo tiene muchísimo que ver, bueno, con muchas cosas que están pasando en el planeta Tierra en este momento, por cierto, pero con dos aspectos que es muy importante empezar a tenerlos en cuenta. Hay dos situaciones, dos aspectos que nos van a direccionar la vida a partir de ahora a los seres humanos, que tienen que ver, por un lado, con el conocimiento de la verdadera historia de la humanidad, y por otro, y consecuentemente, con el rol que cada uno de nosotros tiene en la superficie terrestre a partir de este momento. Es decir, a partir de esta encarnación, que sin lugar a dudas es una bendición estar vivos en este tiempo y espacio, en estos momentos en la Tierra, como protagonistas, como testigos de todo lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer en tiempos venideros, muy cercanos, muy próximos, y que podamos cada uno de nosotros conocer esa historia y en virtud de ese contexto, contextualizándonos, saber cuál es nuestro propósito en la vida, por qué estamos vivos en este momento en la Tierra. Si ustedes tienen en cuenta esos dos aspectos a la hora de escuchar la información que vamos a compartir, va a ser más fácil por ustedes que la puedan digerir. Una vez más, digerir no quiere decir que la acepten, ni que la adopten, ni que la pongan en práctica. Quiere decir ni más ni menos que puedan, aumentando un poquito el nivel de conciencia, es decir, la vibración mental emocional con la cual se van a encontrar, con la que se van a encontrar al momento de recibir esta información, y poder entonces metabolizarla de la mejor manera posible. En eso que hemos llamado los seres humanos y hemos bastardeado y vapuleado tanto, el famoso libre albedrío. El libre albedrío no es hacer lo que uno quiere, sino poder responder ante los eventos que nos acontecen en la vida de la manera correcta. Y la manera correcta es precisamente lo que se está poniendo en juego hoy en la humanidad. ¿Qué es lo correcto? Lo que creímos que era correcto durante todas nuestras encarnaciones hasta llegar a esta, desde una vida dual, desde una vida fragmentada, desconectada, o lo correcto es poder acercarnos a esto que pasa con, yo diría, no con la menor subjetividad posible, sin subjetividad. Porque lo que ha cambiado y lo que está cambiando en el planeta Tierra, matriz electromagnética mediante, es que se ha desmantelado un modo de acercarnos a la realidad, un modo cognitivo de acercarnos a la realidad, que se llama dual. Entonces, para salir de ese estado de dualidad y colocarnos en alineamiento con lo que somos, con una presencia divina individualizada en cada uno de nosotros, necesitamos salir de ese estado de dualidad y empezar a enfocarnos y a tomar aquellas cosas que nos pasan en estado de unidad o de no dualidad. Por eso decimos que es un cambio no solamente de paradigma, es una manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos en él. Si tienen en cuenta estas breves consideraciones que hago al principio, antes de darles esta información, van a poder entonces aproximarse a ella de una manera distinta. Si no,
van a quedar atrapados en el camino. ¿De qué manera? Emocionalmente, que es la manera en que el ser humano queda atrapado cuando vive en un estado de dualidad. Y las emociones que esto les puede acarrear básicamente son de ira, de mucho enojo, de irritabilidad, de culpa, de victimización, de negación. Entonces, que si ustedes piensan en esos 4 o 5 carriles emocionales y duales, la humanidad ha construido lo que ha construido hasta llegar a hoy. Dicho esto, voy a tratar de ser, no sé si breve, porque es mucha la información, pero sí lo más clara posible. Disculparán ustedes si se escapa algún tipo de dato concreto en cuanto a fecha y demás, pero me parece que más allá de la memorización de datos, lo que trato o trataré de acercarles es una información muy difícil de digerir para muchos, muy desconocida para la mayoría de ustedes, y que por lo tanto requiere de compromiso y de responsabilidad energética que espero tener y de estar a la altura de las circunstancias para volcárselas a cada uno de ustedes. Dicho esto, vamos a hacer un recorrido y los invito a irnos 7, 8 siglos atrás. Estamos en el 2021 y nos vamos a ir allá por el 1302 específicamente, con precisión. ¿Qué ocurrió en esa fecha que vamos a tomar como mojón, ¿no? Como una fecha a partir de la cual vamos a ir desarrollando distintos eventos, distintos hechos, hasta llegar al actual, para comprender el contexto, una vez más, por el cual fuimos construyendo todo esto que hoy delimitamos en este sistema que sigo insistiendo, y por lo menos es mi visión de las cosas. Construimos entre todos, acá no hay culpables. Sostuvimos una matriz energética entre todos los habitantes de esta tierra, con la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos cabe. Esto quiero que sepan cuál es mi visión y mi postura, no solamente ante la información que vamos a compartir, sino ante la información venidera, la información que se va a dar próximamente para todos los habitantes de este planeta. Entonces, 1302, ¿qué aconteció en esa fecha? Unas fechas, además, para los que les guste la historia y los que no, que googleen, era bastante calentita la vida en esos momentos, ¿no? Tanto para los que estaban de un lado o del otro de los acontecimientos, llámese luz, oscuridad, porque si queremos en términos duales, nuestra vida en este planeta, y sobre todo en estas miles de años últimos, yo diría de 3.500 años atrás hasta hoy, ha sido siempre un andar entre un carril u otro, en estas líneas paralelas, ¿no? Y cada una de nuestras encarnaciones también nos puso en una jugada perfecta para ver de qué lado nos poníamos. Nunca como hoy, 2021, que llegamos, está tan definida la necesidad de que cada uno se posicione para saber de qué lado está. Nunca como hoy. Pero sí, 3.500 años hacia atrás, hasta hoy, siempre esa jugada fue bien fuerte. 1302 entonces, el papa del momento se llamaba Bonifacio VIII. Este señor, muy astuto, muy inteligente y muy bien asesorado, tomó la alegoría del diluvio universal con el arca de Noé, que todos ustedes conocen y que nos fue contado desde muy chiquitos a todos y cada uno de nosotros. Toma esa alegoría para inventar y para idear, por eso digo muy bien asesorado en ese momento, lo que por primera vez se constituye en un instrumento jurídico muy conocido, sobre todo muy conocido por nosotros en Argentina, que estoy segura de que cuando les diga el nombre van a decir, ah, esto sí. Por primera vez se instituye el fideicomiso como instrumento jurídico. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un instrumento jurídico por el cual las partes, el fiduciante,
transmite o transfiere sus bienes, títulos de valor, dinero o lo que fuere, propiedades o lo que fuere, a otro, el fiduciario, para que los administre, ya sea en beneficio propio o de terceros. Esa es la figura jurídica del fideicomiso. Este Bonifacio VIII, haciendo uso de la alegoría entonces del diluvio universal por el cual todos los seres humanos habían muerto y solamente queda Noé en el arca, él, como descendiente de Noé y representante de Dios en la tierra, toma la prerrogativa de quedarse como administrador y gestor de todos los bienes de todas las personas que han desaparecido en el diluvio, es decir, que han muerto, fallecido, se han hundido en el mar y han desaparecido en el mar. Entonces, quédense simplemente con estas dos figuras: la institución, la creación por primera vez en la historia de este instrumento jurídico, el fideicomiso, y con este fenómeno de considerar a todas las personas muertas, fallecidas en el mar o más allá del mar, y por lo tanto el erigirse como el administrador de los bienes de Dios sobre la tierra. Bien, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra vida hoy en el 2021? Muchísimo. Vamos a ir viendo cómo siglo tras siglo esto que ideó Bonifacio VIII se fue ayornando y complejizando para llegar a los sistemas que hoy estructuran la vida monetaria, económica y financiera y política y cultural, me atrevería a decir, en el planeta Tierra, que nos involucra absolutamente a todos. Él entonces, ¿qué hace? Imagínense un triángulo, un triángulo equilátero con los tres vórtices, y él coloca ese sería el fideicomiso o la figura geométrica que tomaría ese fideicomiso. En la punta estaría Dios, como el disponente de todos los bienes sobre la tierra. ¿Bien? En uno de los vértices estaría el Papa como administrador de esos bienes, ya que él es el representante de Dios en la tierra. En el centro, ¿quién estaría? Lo que se llama el fondo del fideicomiso, o los ingleses llamarían el fondo del trust. ¿Quién? El resto del mundo, pero no nos olvidemos que el tipo lo que dice es que el resto del mundo está perdido en el mar. Ha fallecido, han muerto, entonces el único que queda es él como administrador y por lo tanto como único beneficiario, que sería la Iglesia. Ese gráfico, que les pido que lo tengan porque se ha mantenido hasta hoy, y esa figura, ese sustento o fundamentación jurídica detrás del instrumento del fideicomiso también se mantuvo hasta hoy. Bien, esta condición de estar perdidos en el mar, es decir, regidos por la ley marítima, que en realidad en ese momento es más tomada por leyes que venían del derecho romano, pero esta ley marítima, que es ni más ni menos que la que regula las transacciones comerciales entre empresas que tienen que ver con el tráfico marítimo, pero que astutamente se la traspoló a todo tipo de transacciones comerciales en el mundo, no solamente para aquellos que andan por el mar. ¿Se entiende? Esto es importante, porque esa ley marítima también va a tener que ver con lo que se va a mantener como el sustento jurisdiccional, si ustedes quieren, y que nada tiene que ver con el derecho de la tierra. Todo pasa a ser esta ley marítima, también llamada de almirantazgo. Bien, seguimos en el tiempo. En 1400, tengo por acá un machete, 1471, viene otra bula papal, que todas las bulas papales posteriores van a refrendar esta en cuanto a la figura jurídica del fideicomiso. Lo que hacen es seguir agregándole algunos aspectos que van complejizando más el tema, por supuesto a beneficio de ellos y en detrimento de la humanidad, obviamente, de más está decir. Entonces,
En esta otra bula, Aeternis Regis, lo que se hace es refrendar en la figura del fideicomiso, pero ya en pos del descubrimiento de América, de las nuevas tierras que van a venir en el Nuevo Mundo, lo que se hace es sentar las bases legales sobre aquellas tierras que van a llegar a la Iglesia Católica y también a la corona para su administración. Lo que hacen es asegurarse que aquellos a los que se les va a quitar esas tierras no tengan ninguna prerrogativa sobre ellos. Continuamos con la figura del fideicomiso. Luego otra bula papal donde se continúa con esta dinámica, pero se le agrega algo bien interesante, que es el certificado de nacimiento de aquellas, de todas las personas que subrogan todos sus derechos al Estado, a la corona y a la Iglesia, porque son incapaces de hacerse cargo de sí mismos. Aquí sí ya estamos en plena égida del derecho romano, con la categorización de la persona del esclavo. Piensen entonces de persona romana o esclavo, que a partir de este fideicomiso y de la cesión de todos los derechos a partir de un papelito a la hora de nacimiento, transmite todas sus posibilidades de administrar sus bienes a lo largo de su vida a el Estado y a la Iglesia. Esto sí, capiti de minutio máxima, en el derecho romano, es la entrega de todo lo que yo tengo y que voy a tener a lo largo de mi vida para que vos lo administres. Seguimos hasta el Concilio de Trento, ya en 1571. Allí nuevamente se establece esta idea, ¿no es cierto?, del fideicomiso, de este instrumento jurídico, más la situación del bautismo. Acá lo que hace la Iglesia es comenzar a instituir ni más ni menos que el sacramento bautismal a partir de un papelito que ellos mismos entregan, donde certifican que la persona entrega el poder de su alma para la administración por parte de la Iglesia. Fíjense que no solamente quitan la capacidad de administrar los bienes, digamos, materiales, sino que quitan todo lo que deviene del poder espiritual, porque se quedan con el alma, considerando a esa persona como incapaz de hacerse cargo de sí misma, como una cosa. Y esto es importante porque ese concepto de cosificación empieza, fíjense ustedes, siglo XIV, siglo XV, y se fue ayornando, modernizando, tecnología mediante, hasta llegar a nuestros milenios, con una impronta muy muy grande entre los que hoy detentan el poder, por llamarlo de alguna manera, pues no tienen ninguno, pero bueno, están en los últimos estertores. Y si lo que uno se anoticia día a día acerca de todas las implementaciones tecnológicas de inteligencia artificial y demás, están basados en esta consideración, en que el ser humano en el planeta Tierra es una cosa, no una persona creada, ¿no es cierto?, por un creador que con espíritu, alma y demás, sino una cosa que no tiene la más mínima capacidad de hacerse cargo por sí misma y que por lo tanto tiene que ser guiada, parametrizada y todo lo demás por unos pocos. Es toda una ideología que da mucho para hablar, y también con programas específicos de inteligencia artificial que ahondan en estas cuestiones y que por supuesto se manejan para que esto sea así, bajo la égida de mantener a la gente hipnotizada. Pero no nos salgamos del camino histórico que estábamos brevemente recorriendo. Esto entonces, continuamos con estas bulas papales y demás, y
llegamos al 1666. Fíjense qué numerito, 1666. Aquí ya nos vamos directamente a Londres. El Parlamento británico, en este año, 1666, aprueba un acta, Setuikevi, por la cual se subrogan todos los derechos de los hombres y mujeres nacidos para que los administre el Estado, a través también de un fideicomiso, declarándoselos a todos desaparecidos. Era la época en que hubo un gran incendio en Londres y también la época de la peste negra. Entonces lo que hacen muy astutamente es decir, todos murieron, a menos que demuestren lo contrario, y aquí es cuando por primera vez, a través de esta acta, se establece un plazo máximo de 7 años para que las personas digan, che, acá estoy vivo, vengo a dar fe de vida. No me coloques dentro de ese fideicomiso y dentro de esta ficción jurídica porque estoy vivo. Por supuesto, nadie lo hacía porque todo esto se mantenía en secreto. Entonces, ni el bebé recién nacido podía hacerlo, sus padres, ni nadie. Por lo tanto, se establece esta acta donde el Estado se hace cargo de la administración de todos los bienes de todo el mundo. Aquí ya estamos llegando terminando ya el 1700 y demás, y nos tenemos que ir de lleno a lo que acontece ya no en Europa, sino nos venimos para el lado de América. Y aquí un breve paréntesis que quiero hacer. Ustedes saben que, y si no lo saben, es en buena hora que lo empiecen a conocer y a tener en cuenta, que a lo largo de toda la vida planetaria, y cuando se cuente la verdadera historia de la humanidad, esto se va a explicar con lujo de detalles, siempre el ser humano ha recibido ayuda externa, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, eso sin lugar a dudas. Muchos más en estos últimos años, una ayuda extraplanetaria, galáctica, intergaláctica, llámense a través de rayos cósmicos, de ayudas energéticas, de ayudas que provienen de otras conciencias que no podemos ver, pero no por eso las vamos a negar. Eso sería la necedad más grande que puede hacer el ser humano, de conciencias de planos más sutiles o de planos inmateriales. Todas esas conciencias venían dando un gran empujón a la humanidad en términos de ayuda y se habían, por supuesto, concentrado en lo que acontecía en Europa. No nos olvidemos en este breve raconto histórico de la Revolución Francesa. Entonces, la libertad, la igualdad y la fraternidad fue verdaderamente una bandera no política o ideológica de la época, sino un impulso cósmico que se quiso traer a la humanidad y que por supuesto quedó ahí por un mal uso de nuestro libre albedrío y de todos los que estuvimos encarnados en aquella época y no supimos hacer de eso algo efectivo y eficaz. Una de las conciencias que más comprometido estuvo y que más luchó para que esa igualdad, fraternidad, libertad, como un gran, yo diría que de todas las conciencias, al menos de la jerarquía planetaria y cósmica, es quien más ha mantenido siempre la bandera de la libertad como su más grande objetivo e impulso para la humanidad, es Saint Germain. En esa época, bueno, no en esa época, luego cuando asciende ya se erige como Choán o regente del séptimo rayo, el rayo violeta de la transmutación y del perdón, que es la ley que rige el planeta Tierra, la ley de causa y efecto o ley del karma. ¿Por qué les cuento esto? Para que tengan en cuenta cómo desde aquella Revolución Francesa, él trabajó mucho con Napoleón y demás, y ante todo el desastre que ocurre después y el no poder llevar adelante estos principios y demás,
se decide, por supuesto lo decide la jerarquía espiritual, retirar el apoyo energético, el apoyo cósmico a Europa y trasladarlo a América. Entonces, en futuras encarnaciones, por supuesto, Saint Germain vuelve, ya esta vez a Estados Unidos de América, como asesor de Washington. Era prácticamente la mano derecha de Washington. Y creó una sociedad de iluminados, de iniciados, donde Hamilton, Washington y muchos otros de los que fueron padres fundadores de los Estados Unidos de América formaban parte. Él fue quien redactó la Constitución Nacional, la Constitución de los Estados Unidos, 1776. Quédense con esta información y con esta imagen para poder entender luego todo lo que va a acontecer hasta llegar al 2012 y luego hasta el 2021 donde estamos ahora. 1776, entonces, redacción de la Constitución de US for America. Estados Unidos para América. US for America. No es solamente un pronombre, sino una determinación, porque tal como está escrita en la Constitución por los padres fundadores, ese era el objetivo. Lo más importante era el pueblo de América. Volvemos a nuestro triángulo y a nuestro amigo el fideicomiso. ¿Qué hacen los padres fundadores? Toman inteligentemente, por supuesto, estaba Saint Germain allí, inteligentemente toman el triángulo, la figura del instrumento jurídico del fideicomiso, y cambian todo lo que había hecho allá hace siglos Bonifacio y los que lo sucedieron como papas de la Iglesia Católica. Y dicen, los fideicomitentes ahora van a ser los padres fundadores de US for America. El administrador es el gobierno de los Estados Unidos, recién creado, y el beneficiario es el pueblo. ¿Qué duda cabía? El beneficiario de ese trust, de ese fondo de fiduciario, tenía que ser el pueblo. Bien, allí, como sabemos, se establece la división de poderes, el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo, todo muy bonito, pero funciona por pocos años. En 1861, por muchas cosas que históricamente pasaron, todo se fue desvirtuando y obviamente ya el pueblo ni era el beneficiario de las cosas que iban pasando, ni mucho menos se mantuvo la ideología y el espíritu de ese corpus jurídico y administrativo que se creó en la fundación de Estados Unidos. Entonces se decide, por otras sociedades ya no tan luminosas como las que habíamos relatado anteriormente y sí secretas, se decide que otra vez vamos a tomar el triangulito y nuestro amigo el fideicomiso, pero le vamos a cambiar absolutamente a todos los actores. Y allí es cuando se decide dividir la función y toda la estructura jurídica, administrativa, dejando por un lado el gobierno de los Estados Unidos y por otro lado se crea US of America, es decir, la corporación de Estados Unidos. Acá, volviendo al fideicomiso, lo que se hace es decidir que los fideicomitentes sean los Rockefeller, en ese momento eran esa familia, ese linaje, pero luego se agregan otras 12 más, y al día de hoy ya por supuesto ahí tenemos a Soros, a Morgan, a Gates y demás, los Rothschild, que fueron uno de los primeros o los que siguieron después de los Rockefeller. Entonces esos eran los fideicomitentes. Quien administraba era US Corp, la corporación de Estados Unidos, y los beneficiarios eran los sucesores de Rockefeller. Entonces fíjense cómo se sigue tomando el mismo instrumento jurídico, se cambian los papelitos y por supuesto
todo lo que empieza a manejarse a partir de entonces ya deja de lado, por supuesto, a la población. Cuando, continuando con esta división, ahí también está claro que ya la figura de quien era considerado presidente de los Estados Unidos pasa a ser como una junta directiva que elige a alguien que representa a esa corporación. El Poder Judicial se convierte en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no elabora leyes sino políticas públicas. Es una gran diferencia entre una cosa y la otra, y el Poder Legislativo en el Congreso, los congresistas que son verdaderamente la junta directiva de esta corporación. ¿Dónde van a funcionar jurisdiccionalmente? En 10 millas o 17 kilómetros cuadrados. Eso incluso está delimitado con piedras así de forma subterránea. Es un lugar muy chiquitito que es el estado de la Nueva Columbia, el D.C., Washington, D.C., geopolíticamente, administrativamente en Londres, y desde lo religioso, pseudo espiritual, el Vaticano. Ese sería el trípode de esa administración fiduciaria y de toda esta cuestión que venimos relatando. Bien, ya estamos llegando al 1900. Y simplemente les voy a tirar una fecha para que ustedes lo puedan dimensionar. 1929, la gran hecatombe, la crisis del 29 y la década del 30, con aquella gran debacle económica y financiera mundial, creada por los mismos tenedores de activos de ese momento. ¿Para qué? Para que todos los países que no podían hacer frente a esa debacle económica, a partir de una constante hasta hoy, constante y sonante emisión de dinero espurio, de dinero falso, de dinero fiat, hicieran frente a todas sus necesidades como países. Claro, nunca pudieron afrontar la famosa deuda soberana. Eso fue increyendo, como fue creciendo la inflación. Entonces fue una inflación constante y una deuda constante que fue asolando a todos los países que formaban parte de esta corporación, porque esto es algo importante que tienen ustedes que tener en cuenta. ¿Por qué les traigo como hito esta crisis del 29? Porque quien se declara ahí en bancarrota son los propios Estados Unidos. Y ya Reserva Federal mediante, lo que se hace es poner a la misma población, a la misma ciudadanía norteamericana como garantía de la deuda. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace? A través de papelitos. ¿Recuerdan ustedes que a partir del acta aprobada por el Parlamento británico, la SEDPID, no me sale ahora el nombre, bueno, no importa, se establece que tiene que haber un certificado de nacimiento por el cual en letras mayúsculas el nombre y apellido de cada bebé nacido y registrado en el Registro Nacional de la jurisdicción particular donde nace pasa a ser un documento colateral por el cual se crea una personería jurídica, algo que establece que yo, Juan Pérez, Juan X, escrito en mayúsculas, que es lo que establece la ley marítima, no en minúsculas, sino en mayúsculas. ¿Por qué? Porque toda nominación en mayúsculas refiere a una entidad privada, a una corporación, que es lo que la ley marítima regula. Entonces, para que todos los ciudadanos podamos estar metidos en la misma bolsa, tenemos que tener una documentación, un certificado de nacimiento que esté regulado por la letra mayúscula. Fíjense en su documento si la letra que figura es minúscula o mayúscula. Fíjense, es mayúscula. Y también la del carnet de conducir y de todas la documentación que llevamos a cuesta desde que nacemos hasta que desencarnamos. Entonces, esto que había sido estipulado por ley marítima en 1666
se fue ayornando y masificando, se fue haciendo a través de un uso y una costumbre en todos los países, al menos en Occidente, se fue globalizando, se fue masificando. Cada vez había una masa crítica más grande que utilizaba este mismo recurso, siempre bajo el basamento jurídico del fideicomiso, con el papelito de nacimiento que hay que registrarlo y colocar las letritas en mayúsculas. Ahora bien, estamos ya después de la Gran Depresión económica, la década del 30, donde por supuesto se empiezan a agregar más familias y más linajes en la administración de ese fideicomiso, llegamos a 1933, donde se crea la SEC. La SEC es un organismo que en realidad existía y que regulaba las transacciones comerciales de las ventas minoristas, de los comercios más chicos. Pero lo que se hace es decir, bueno, vamos a tomar esta entidad y que está regida por la UCC. La UCC es un código uniforme de comercio, es decir, esto no lo van a encontrar en internet, en Google, no existe la UCC, tampoco se enseña en las facultades de Derecho, aunque por supuesto que hay una gran corporación abogadil que la conoce, porque si no, no se podrían administrar las transacciones comerciales entre las corporaciones o los países del mundo. Entonces, esa SEC regida, regulada por la UCC, ese Código Universal de Comercio, comienza a incorporar no solamente a empresas, a entidades, no, a los gobiernos, a los países. Sí, a los países. Los países ingresan a esta institución, a este órgano, y empiezan a ser regulados y regidos administrativamente, jurídicamente y demás por ellos. Y ustedes me dirán, ¿y el derecho internacional? Bien, gracias. El derecho internacional es un gran blef. Como la ONU, como los organismos multilaterales de créditos, como el BID y todo lo demás. Eso sirve para que la gente, los funcionarios vayan a comer canapés y se reúnan cada tanto a hacer sociales. Esto también se les acabó, es una de las grandes ventajas que ha traído el confinamiento y todo esto, ¿no? Porque ya están en los últimos estertores, como decíamos recién, eso ya no existe más, no existe más. Pero volviendo entonces, seguimos 1933, es creado este organismo. Es interesante saber que Argentina ingresa un año después, en 1934. Por lo tanto, entramos como país y nos convertimos en una corporación. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y esto para qué? Bueno, no nos olvidemos de nuestro amigo el fideicomiso y no nos olvidemos de este certificado de nacimiento que se convierte en un bono, en un título de valor por el cual yo, que nazco en determinada jurisdicción, en determinado lugar del planeta Tierra, cedo, subrogo mis derechos acerca de todo lo que puedo llegar a tener durante mi vida, bienes, propiedades, dinero, etcétera, etcétera, para que los administre otros. Esto es. Y como encima no tengo alma, entonces, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Si me dieron 7 años para reclamar, pero no me lo dijeron, bueno, ya tengo 8 años, entonces ni mi papá ni mi mamá tampoco lo sabían, entonces ¿cómo voy a ir a reclamar algo? Por mi alma no puedo reclamar, porque ya me bautizaron, la perdí. Y encima con el papelito ya entré a un fideicomiso, listo. Ahora, 1933, piensen ustedes que todos los países de Occidente ingresan a esa UCC. ¿Y qué meten en la bolsa? Los papelitos, nuestros documentos, el documento nacional de identidad, la cédula de identidad, sea como se llame en los países en los que ustedes viven. Siempre en letra mayúscula, recuérdenlo porque estamos todos regidos por la ley marítima. Bueno, entonces el país que ingresa a la UCC lo que pone como garantía es a sus propios ciudadanos, a los habitantes de esa jurisdicción, de ese territorio, de ese país. ¿A partir de qué? De esos bonos en los que se convierten los certificados de nacimiento. Y eso es regulado, es inscripto en Washington, D.C., por supuesto, no nos olvidemos que esa es la jurisdicción, esa es la ventanilla
a partir de la cual se administra todo. Geopolíticamente será Londres, ya dijimos, y el Vaticano, pero la ventanilla a la cual respondemos es Washington, D.C., y tenemos entonces nuestros papelitos ahí por ignorancia, por desconocimiento, formando parte de esta UCC. Bueno, llegamos entonces a esta situación donde vamos a volver a la figura del fideicomiso y a nuestro triángulo amigo. Ahora les pido que visualicen lo siguiente. Cada bebé nacido, ¿en dónde? En todos los países que forman parte de la UCC. Entonces, si usted está en Argentina, piense. Una mamá parturienta va al hospital, tiene su hijo, tiene su bebé. Ella forma parte del vórtice, ¿no es cierto?, de nuestro triángulo equilátero. Ella es la disponente de ese bebé, que no es un bebé ser humano, es un bien. En este triangulito, en el otro vórtice, ¿a quién tenemos? Al Estado, al gobierno, que va a administrar el fondo del trust o el fondo fiduciario, que es decir, todos los bienes que ese bebé pueda llegar a acumular durante su encarnación. Bien. Y en el otro puntito, el beneficiario, que no va a ser el fondo del trust o el fondo de fiduciario, sino el mismo gobierno que lo administra. ¿Por qué? Porque a esa mamá no se le dice que tiene 7 años de lapso de tiempo máximo para decir que su bebé vive. Se lo declara fallecido, muerto, perdido en el mar o más allá del mar. Bueno, ahí entonces llegamos a la figura del fideicomiso tal y como se mantuvo hasta nuestros días. Fíjense, desde el 1300 hasta el 2012. ¿Por qué digo 2012? Porque ocurrió algo en el 2012, que vamos a llegar. Pero fíjense la cantidad de siglos donde esto se fue, como dijimos antes, ayornando, pero siempre el trasfondo, la base legal, ¿qué es legal? En un sistema dual como el que hemos vivido, esto era la legalidad, esto era lo legítimo, este era el trasfondo jurídico, esta era la ficción y el teatro que vivimos. Todo en la vida, en el planeta Tierra, ha sido un teatro. Todo, absolutamente. Todas las cosas que vivimos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestro entorno, todo es un teatro. Es una escenificación de los eventos, como dice el maestro tibetano Dhyojal Gul. Es maravilloso él como explica esto, y piénsenlo, ustedes tienen un conflicto con un vínculo, con una persona, ¿y qué hacen? Están escenificando el evento, creándolo cuánticamente para poder aprender. Pero claro, como esto no se nos enseñó cuando éramos chicos en la escuela, y muchos aún todavía no lo entienden, muchos que ya van a aprender a pensar cuánticamente, pero el que no, todavía está creído de que eso que le pasa es cierto y es real. Empiecen a pensar que en la vida todo es un teatro, hasta que deja de serlo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando uno se vuelve consciente de su presencia yo soy. Ahí se vive y se experimenta todo desde la conciencia individualizada que uno es. Pero para eso tiene que recuperar, recordar, dicen muchos, recuperar, reconocer la esencia divina. Y de ahí tener el poder espiritual que se necesita. Y esto es súper importante que lo empiecen a meditar, que lo empiecen a sentir, porque si no, esta información que les estamos dando no les va a servir, no les va a ser útil, y sería una lástima. Sería verdaderamente una lástima que no puedan apropiarse de esta información, hacerla carne, aprenderla con H intermedio, ¿no? Aprenderla y luego manifestar todo aquello que esta información y esta iniciativa nos puede permitir a los seres humanos hoy. Si no, va a quedar ahí y sería una lástima. Bueno, estamos entonces todos ya mediados del siglo pasado, con todos estos acontecimientos y demás. Después vendrá Nixon, que declara la salida del patrón oro, y entonces todos nos volcamos al dólar y la Reserva Federal y el endeudamiento y la deuda soberana y el dinero fiat y todo lo que ya sabemos. Pero, insisto, quédense con esta ficción jurídica de la que hemos formado parte todos, con este certificado de nacimiento y nuestra documentación que nos da identidad. ¿Qué identidad? Yo siempre tuve el documento que nunca lo quise ni mostrar ni nada, y siempre que he podido, o he dicho que lo he perdido o alguna cosa así, he tratado de no mostrarlo, porque yo decía, ¿qué identidad me da esto? ¿Qué identidad me puede dar un carnet?
¿Qué identidad? La identidad me la da Dios. Mi presencia yo soy me da la identidad. Yo no soy un papel, no soy un carnet, no soy un nombre escrito en determinado lugar. Ustedes me dirán, sí, pero se necesita para hacer trámites. ¿Qué trámites necesitas hacer? ¿Qué trámites necesitas hacer? ¿Qué es más importante en la vida que tu propia autonomía para llevar adelante todo lo que querés? Ahora, claro, como hemos vivido en un mundo totalmente dual y fragmentado, desconectados de la fuente, desconectados y sin saber, sin recordar quiénes somos, por supuesto que le hicimos el juego a todos estos y a todas las sociedades secretas habidas y por haber. Por supuesto, tenían el caldo de cultivo justo, porque había muy poca gente en todos estos siglos, y me remito a 2020 años atrás. Y ustedes saben a qué me refiero, a la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Si Jesús viene a la tierra es para algo, no fue para decir está todo bien, sigan como están. Ahora, como no fue escuchado, ni nadie hizo lo que él dijo que teníamos que hacer, él habló de la presencia yo soy la vida, la verdad y el camino. Y nadie lo escuchó. Entonces, 2000 años después, estamos haciendo este cuentito, ¿no es cierto?, de lo que aconteció. Por eso digo que en términos de dualidad, nadie tiene la culpa de nada, y nadie es víctima del otro. Tenían el caldo de cultivo justo para hacer lo que hicieron. Que ahora, habida cuenta de una masa crítica de personas que cada vez están en reconocimiento de su magna presencia yo soy, no puedan seguir actuando, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se acabó, se acabó. Llegue a buen puerto esta información y se plasme en lo que queremos mucho que se plasme o no. Si no es esto, será otra cosa. Yo estoy convencida de que por acá va. Ahora, porque creo en el libre albedrío. Absolutamente. Bien. Dicho esto, ¿qué ocurre? Que gente muy avesada en estas cuestiones y que además venían investigando desde hacía rato toda esta parafernalia creada a través de la UCC y demás, se pusieron a investigar. Y una persona, mujer, Heather, hacker, también abogada y hacker, empieza a investigar mucho sobre esto con un equipo de colegas, especialistas en informática y abogados también, y arman un informe. Después vamos a dejar acá en la base en la descripción del video todos los links donde pueden ir a recabar información, descargar la documentación de la cual estamos sacando esta información y la estamos compartiendo para que todos tengan la misma posibilidad de leerla. Está en inglés, en italiano, en español y demás. Se descarga gratuitamente, por supuesto, y para que la puedan compartir si resuenan con ella. Bien, Heather y su equipo investigan todo esto a partir de una deuda de un crédito hipotecario que ya tenía y que se negaba a pagar. Si era deuda, ¿qué es la deuda? Es un invento también que forma parte de esta ficción que se ha generado. Entonces, elaboran este informe, se llama Paradigma, y lo presentan el 25 de diciembre del 2012 ante el BIS, el Banco Internacional de Pagos, que es el organismo que regula todas las operaciones financieras de todos los bancos privados y públicos del mundo. Continuaron presentando más de 80 documentos hasta junio, julio del 2013, y allí lo que hacen muy inteligentemente es tomar nuevamente la figura de nuestro amigo el fideicomiso, pero claro, cambiando otra vez los actores. Hacen como si fuera una réplica de lo que había hecho por primera vez Bonifacio VIII en el 1302 y colocan los siguientes actores en nuestro triángulo. Visualícenlo, por favor. Ahí tenemos
en el vórtice, ¿sí?, como disponente a Dios, pero ellos lo llaman el primer creador. También, de forma muy estratégica, engloban allí a todos, a todas las religiones, a todas las tradiciones espirituales, llamándolo primer creador. Llámese fuente, Dios, arquetipo 1, punto 0, estaría muy bien llamarlo también, el primer creador. Los fiduciarios, los administradores del fideicomiso son Heder y dos personas más que la acompañaron en la presentación de esta documentación, pero eso no quiere decir que ellos lo sean de por vida. Son los que presentaron esta documentación, por eso figuran los nombres de ellos. Y los beneficiarios, la eterna esencia, es decir, todos los hombres y mujeres vivos que pisan la superficie de este amado planeta Tierra. Entonces volvemos a tener la figura del fideicomiso, pero no ya regida por la ley marítima. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué ley nos rige? La ley natural. La ley natural. Y la ley universal. La ley universal que establece que por libre albedrío yo puedo hacer y deshacer siempre y cuando no dañe el libre albedrío del otro. Que mis derechos terminan donde comienza el derecho de los demás, el prójimo. Entonces, ellos presentan esta documentación y regidos sí por el derecho canónico, esperan 28 días, que es todo un ciclo lunar, ¿verdad? Y si no hay refutación alguna, si no hay una respuesta que refute la documentación que ellos presentaron, se establece como ley, se sentencia como ley todo lo que ellos presentaron, donde queda descripta toda esta historia a la que fuimos sometidos durante siglos, los seres humanos en el planeta, creando un gran fraude para toda la población mundial. Ahí, y esto se los voy a leer, lo que queda establecido entonces que el deudor, ¿quiénes son? Son todas aquellas entidades públicas y privadas, bancos, empresas, todo lo que ellos allí fundamentan y presentan en esta documentación. Ellos son los deudores, son culpables de traición. Las corporaciones quedaron embargadas y todos sus bienes reclamados. La riqueza del planeta es devuelto a la gente. Toda la deuda corporativa fue eliminada, el sistema se da por terminado y el documento UCCC se erige como ley internacional. Es decir, que a partir del 25 de diciembre del 2012, o si ustedes quieren, mediados del 2013, como no hubo refutación alguna a toda esta documentación presentada por el OPPT, One People Public Trust, es decir, un fideicomiso de la gente, de todo hombre y mujer vivo encarnado en el planeta Tierra, ha sido declarado ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las entidades, bancos, corporaciones, gobiernos, instituciones que pertenecen a cada uno de esos gobiernos, fuerzas militares, fuerzas policiales, hospitales, empresas, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que todo eso está categorizado por un número dividido y subdividido en la UCC. No solamente Argentina entra con un número a la UCC, sino todas las dependencias gubernamentales, públicas y privadas, tienen un numerito, una correspondencia, una categorización en esa entidad. Por lo tanto, todo eso ha quedado embargado. Todo el dinero de las deudas corporativas, las deudas soberanas, deben ser devueltas a la gente. Todo esto, que servirá para otros encuentros, seguirá el derrotero que tenga que seguir. En mi opinión, y una vez más vuelvo al comienzo, si ustedes que se encuentran con esta información por primera vez, en lugar de decir es descabellado, es ridículo, es absurdo, no sé qué hacer con esto, se ponen a investigar la documentación, pero desde una introspección que les permita primero sentirse libres,
en el sentido de la libertad espiritual de la que habla Saint Germain. Es decir, de una libertad que solamente deviene de un proceso de transmutación de todo lo kármico que venimos a aprender en este planeta escuela, que es el planeta Tierra. Si estuviéramos en otro planeta, pasarían otras cosas, pero estamos en este. Vinimos a aprender, por eso la ley de causa y efecto, la ley del karma. Y eso se transmuta, se purifica, se trasciende a través del rayo violeta, que es ni más ni menos que el perdón. Por eso también la importancia de que cuando les llegue esta información y ahonden en ella y llegado el momento, con coraje, con determinación, con autodeterminación, se atrevan a ir a reclamar lo que les pertenece, lo hagan desde la libertad espiritual y desde el poder espiritual que da la presencia yo soy. Si lo hacen desde el enojo, siguen tan esclavos como antes. La esclavitud no la da el hecho de que una iglesia o un poder externo quiera quitármelo. Nadie me puede esclavizar si yo reconozco y sé quién soy. En los decretos de la instrucción de Saint Germain siempre que se los recomiendo y si nunca han decretado empiecen a hacerlo porque eso les va a dar la fuerza y el coraje que se necesita para hacer valer una información como la que estamos compartiendo ahora. Siempre decimos, entre tantos otros decretos, yo sé quién soy, yo amo quién soy y yo sé que lo sé. Pero eso hay que pasarlo por el tamiz de la no dualidad. Si hay emocionalidad, si hay emoción, hay una estructura subconsciente que la está sosteniendo, llámese miedo o llámese deseo. Cuando uno logra trascender el miedo y el deseo, logra traspasar la barrera del materialismo y se conecta con la esencia divina y espiritual que uno es. Acérquense a la obra de Saint Germain, decreten con la amada presencia yo soy y van a poder entender con más conciencia, con un nivel de conciencia mayor, toda esta información que estamos compartiendo. El OPPT no es un movimiento, no es una asociación, no tiene líderes. Somos todos aquellos que compartimos y difundimos esta información para que más gente, más almas, coadyuven a la manifestación de esa nueva tierra, de ese nuevo mundo, de ese Homo Galacticus que queremos instaurar a partir de ahora, ya en la quinta densidad a la que estamos ya llegando. La quinta densidad no es un lugar a donde hay que llegar, sino que es un estado mental multidimensional. Entonces, si ustedes toman esta información desde un punto de vista lineal, del pensamiento lineal, la van a pasar mal. Y lejos van a estar de comprometerse y de poder colaborar energéticamente, me refiero energéticamente, a que esto finalmente se plasme ¿en qué? En una nueva ley, en la ley natural que nos vuelve soberanos y determinados en lo que somos. Seres libres, eternamente libres, como dice Saint Germain. Eso somos. Recuerdo que en una de sus encarnaciones, nada menos que de Francis Bacon, Saint Germain siempre decía, y si se acercan a la obra de Bacon lo verán, decía, yo puedo, pero puedo desde mi poder espiritual, no desde la emoción. Ahí no puedo nada. Eso es fuerza. Una cosa es la fuerza y otra cosa es el poder desde el punto de vista de la conciencia. Y un ser humano que ha reconocido quién es y que se ata a esa presencia yo soy, que es la conciencia individualizada de la divinidad en mí, no puede ser esclavizado. Si ya sabemos que fuimos una ficción jurídica o que nos tomaron como ficción jurídica durante siglos, bueno, ya está. Ahora no lo hacen más. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Y qué se necesita para empezar a instaurar la ley natural? Bueno, al igual que hicieron ellos, usos y costumbres, que más almas estemos imbuidas de esto para que lo podamos manifestar y plasmar en nuestra vida cotidiana. Esto quiere decir que tendremos que contar con
todavía papelitos y documentos y sellitos, cosa que a mí siempre me puso bastante mal todo eso. Sé que muchos de ustedes se estarán riendo y dirán a mí también. Bueno, ha llegado la hora ya de dejar todo eso de lado, pero mientras tanto, como estamos en una transición, no nos podemos hacer los vivos y decir, bueno, no quiero papelitos. Todavía los papelitos los vamos a necesitar, no porque el papelito me diga quién soy, pero sí para seguir jugando y seguir representando esta obra de teatro hasta que finalmente esta gente ya desaparezca y nosotros podamos tomar el mando de quienes somos. No vamos a tomar el mando de instituciones, eso es viejo, eso ya fue. Vamos a tomar el mando de nuestras propias vidas. Entonces, aquí sí, con esto termino, contarles, que también lo pueden descargar gratuitamente, cuáles son esos documentos. Brevemente, muy brevemente decirles que uno de los documentos principales es el Military Order. Esta es una documentación que que ya tenemos a nuestra disposición para todo aquel reclamo de deuda corporativa, de deuda de tarjetas de créditos, de deudas de créditos hipotecarios y demás. No hagan nada si no están convencidos de esto, si no están actuando desde su poderosa presencia yo soy. Esto como sugerencia, pero cuando ya estén imbuidos de todo esto y se sientan capaces de sostener energéticamente esto, bueno, sepan que cuentan con el Military Order, que es esta documentación que no hay que cambiarle nada, simplemente le imprimen y colocan sus datos, nada más, no hay que cambiar absolutamente nada. Es un acta que le ordena parar y desistir a las fuerzas policiales, militares y demás del país donde uno vive, y se les intima a que detengan sus acciones y que detengan a aquellos que esclavizaron al pueblo durante tantos años por fraude. Luego está la declaración del yo soy, que son 4 documentos. Ahí también la sugerencia de que los lean y que mediten y reflexionen energéticamente también sobre cada uno de ellos. En uno de esos documentos se reafirma mi esencia, ¿no?, como espíritu, cuerpo y alma. En otro, que no es para enviar sino para mantenerlo uno en ese documento, el valor de todo aquello que yo soy es devuelto a la eterna esencia, es decir, yo no estoy dando a través de mi firma, como lo hice hasta ahora, la capacidad o el poder de crear valor económico, me refiero monetario, a nadie, sino que yo creo valor en este instante con quien yo soy. Eso es un cambio de paradigma muy grande, es un cambio de paradigma mental. ¿O ustedes creen que cuando van a un banco a solicitar un préstamo, el banco tiene la plata que les va a prestar? No, ustedes cuando firman están dando la orden de crear ese dinero. El dinero en sí no existe. Entonces, es un cambio de paradigma y también mucha información que tiene que llegar para darse cuenta de en qué mundo estábamos viviendo. Y otro documento que es bien interesante también, que funciona como un recibo o como una factura, es la declaración original de recepción de la aceptación del valor. Esto sí lo envío porque ahí lo que se hace es reclamar en oro y plata, fíjense, en activos, en oro y plata, todo el dinero que nos fue saqueado durante siglos. Se estipula una determinada cantidad de dinero en oro y otra en plata, y luego ese reclamo, esa factura, se le acerca a cada entidad bancaria o a la administración tributaria, el que está reclamando el pago de impuestos o lo que fuere, a cualquiera que le esté metiendo la mano en el bolsillo, digamos, a partir de esta ficción jurídica que hemos sostenido. Eso está claro. Y se manda esta factura para que dejen de acosarnos por teléfono, con cartas documentos, con toda la parafernalia de papelerío que siempre han utilizado,
y entonces nosotros enviamos esta factura donde como indemnización por ese daño, ese perjuicio que se nos está haciendo, nos tienen que pagar también en oro y plata. Ya a posteriori, y por supuesto que toda esta es una información muy dinámica, es una creación también, lo que estamos haciendo todos los que estamos formando parte de esta iniciativa y de esta información, es la palabra, se empezarán a plasmar, de acuerdo al derrotero que vayan llevando toda esta situación, tribunales populares que servirán ni más ni menos que para ya reclamar, de hecho, en oro y plata, todo ese dinero que fue saqueado. Pero ahora piensen que no lo tienen. Lo único que han hecho es emitir dinero. Estamos viviendo en una gran burbuja en este sentido. Finalmente, no se queden con la atención puesta en la esclavitud y en todo lo malo que nos hicieron. Que lo hicieron, sí, por supuesto, no vamos a ser necios y a negar esta realidad, entre comillas, pero la sostuvimos todos con nuestro estado de dualidad. Por eso, lo importante es que ahora cada uno haga lo que tiene que hacer en su trabajo interno eficaz, eficientemente, y luego haga con esta información lo que su conciencia le indique. Esto, simplemente para terminar, terminar con algo que el maestro Saint Germain siempre enseña, y fíjense que pertinente es ahora que hemos hablado tanto del famoso certificado de nacimiento y de cómo lo hemos tenido que inscribir en un registro civil y demás. Él enseña en su instrucción del Yo Soy que cuando uno nace, lo que se enciende en los cielos es la poderosa presencia Yo Soy, que es la que nos va a guiar durante toda la encarnación. Eso es lo único que se enciende, lo único que certifica nuestro nacimiento es la estrella que se enciende sobre nosotros en los cielos, que es nuestra amada presencia Yo Soy. Bueno, espero que haber sido un poco clara en una información que es bastante compleja. No dejen de chusmear allí todo lo que les interese. Vamos a dejar todos los links para que puedan descargar los documentos, juntarse en grupos para estudiarlos, para meditar, para cuestionarlos y demás. Un abrazo grande y hasta la próxima.